Hoy vamos a profundizar en un tema que es demasiado prevalente en la vida diaria de muchos, la manipulación. Esta forma de influencia social negativa muestra cómo individuos u organizaciones emplean tácticas sutiles para ejercer control y obtener ventajas sobre otros. La manipulación puede permear diversos aspectos de la vida, desde los lugares de trabajo hasta las relaciones personales, extendiéndose incluso a grupos sociales más amplios. Es crucial entender y defendernos contra estas tácticas. Hoy exploraremos algunas de las técnicas manipulativas más intensas. Es importante recordar que el conocimiento en sí mismo es neutral, su impacto depende de cómo se utilice. Por lo tanto, el objetivo de esta discusión es dotarte de conocimientos para protegerte, no para mal usar estas estrategias. Como cualquier herramienta, este conocimiento puede usarse tanto para crear algo maravilloso como para causar daño. Abogamos por un uso responsable, centrado en la autodefensa y el crecimiento personal. Nuestro objetivo es desmitificar estas técnicas, no solo para reconocerlas, sino para equiparnos con las herramientas necesarias para contrarrestarlas. Al final de esta sesión, estarás mejor preparado para navegar por el mundo con un ojo más crítico y una mayor conciencia. Antes de comenzar, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Nos ayuda mucho y es gratis. Comencemos. Número 1. Triangulación. Esta es una sutil pero poderosa táctica de manipulación que consiste en introducir a una tercera persona en una relación con el fin de crear división, tensión o confusión. El manipulador utiliza a esta tercera persona como herramienta para ejercer el control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. Esto puede hacer que las víctimas duden de sus propias percepciones y sentimientos, aislándolas y haciéndolas más dependientes del manipulador. Por ejemplo, en un contexto familiar, un padre puede hablar mal de un hijo a otro, creando una alianza con el segundo y dejando al primero aislado e inseguro. La triangulación es especialmente destructiva porque corrompe la confianza y la comunicación directa entre las partes implicadas, lo que permite al manipulador mantener el control y eludir la responsabilidad de conflictos o malentendidos. Las víctimas de esta táctica a menudo se encuentran en un ciclo de malentendidos y conflictos sin comprender plenamente el origen o el papel del manipulador en estos problemas. Contrarrestar la triangulación requiere reconocer la táctica y una comunicación abierta y honesta entre las partes. Si está siendo manipulado y tiene un fuerte sentido de los límites personales, es crucial cuestionar la validez de la información que está recibiendo, buscar aclaraciones directamente de las otras partes implicadas y negarse a participar en conversaciones o acciones que fomenten la división o la desconfianza. Número 2. Doble vínculo. Se trata de una situación de manipulación psicológica en la que se coloca a la persona entre dos opciones contradictorias o mensajes contradictorios, de forma que, independientemente de la elección que haga, se equivocará o saldrá perjudicada. Confundir y controlar a la víctima, haciéndola sentir impotente, confusa y ansiosa. Ya que no hay una salida correcta o satisfactoria a estas situaciones, el manipulador puede comunicar expectativas o exigencias mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un padre puede criticar a un hijo por no ser abierto y comunicativo. Pero si el niño intenta expresar sus sentimientos, en este ejemplo, el niño se encuentra en una situación de doble dilema, ya que si se abre, será castigado, y si permanece callado, también será criticado. El doble dilema es el resultado de la incapacidad del niño para expresarse. El doble vínculo también puede darse en las relaciones en las que una persona le dice a su pareja que quiere más independencia, pero al mismo tiempo se enfada o se muestra distante cuando la pareja pasa tiempo sola. La víctima de esta manipulación se siente confusa e insegura sobre cómo actuar porque todas sus acciones parecen provocar una respuesta negativa. Este tipo de manipulación es particularmente insidiosa porque ataca la capacidad de la persona para confiar en su propia percepción y juicio. Es importante reconocer que la situación es una trampa de manipulación y no un reflejo de la propia incompetencia o fracaso. Buscar el apoyo de amigos de confianza, consejeros o terapeutas puede ayudar a la víctima a validar sus propias percepciones y sentimientos.
Además, establecer límites claros y comunicarse asertivamente son pasos cruciales para protegerse de este tipo de manipulación. Número 3. Proyección. La proyección es una táctica de manipulación en la que el manipulador atribuye sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas a la víctima. Esto ocurre cuando el manipulador es incapaz o no está dispuesto a reconocer sus propios defectos o comportamientos negativos y en su lugar los proyecta en la otra persona, haciéndola sentir culpable o dudar de sus propias acciones o sentimientos. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad de la víctima, haciendo que cuestione sus propias percepciones y se sienta responsable de problemas o sentimientos que en realidad pertenecen al manipulador. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad de la víctima, haciéndola cuestionar sus propias percepciones y sentirse responsable de problemas o sentimientos que en realidad pertenecen al manipulador. Por ejemplo, una pareja celosa puede acusar a la otra de ser infiel o coqueta, cuando en realidad es el acusador quien está teniendo estos pensamientos o comportamientos. La proyección permite al manipulador desviar la atención de sus propios defectos y trasladar la responsabilidad a la víctima, a menudo haciendo que la víctima se sienta a la defensiva, confusa o culpable sin causa. Esto puede debilitar la autoestima de la víctima y aumentar su dependencia emocional del manipulador. Enfrentarse a la proyección. Es importante que la persona reconozca cuando está siendo objeto de esta táctica y que no interiorice las acusaciones infundadas. Llevar un diario de sus propios pensamientos y sentimientos, buscar la opinión de terceras personas de confianza y practicar la autoafirmación son estrategias útiles para combatir la manipulación por proyección. También es importante que la víctima aprenda a distanciarse emocionalmente del manipulador y a establecer límites claros. En casos extremos, puede ser necesario cortar lazos o buscar ayuda profesional para afrontar las consecuencias de esta forma de manipulación. Número 4. Presión del tiempo. Esta es una táctica de manipulación utilizada para forzar a la víctima a tomar decisiones rápidas, creando una falsa sensación de urgencia. El manipulador afirma que hay que actuar inmediatamente para evitar consecuencias negativas o que una oportunidad única está a punto de expirar. Por ejemplo, esta estrategia se utiliza a menudo en las ventas de alta presión, en las que el vendedor insiste en que una oferta solo está disponible durante un tiempo limitado o que solo quedan unos pocos artículos. Sin embargo, también puede darse en las relaciones personales y profesionales, como cuando alguien exige una respuesta inmediata a una petición importante o fija un plazo poco realista para una decisión importante bajo presión de tiempo. La persona manipulada puede acabar tomando decisiones precipitadas, a menudo en detrimento propio y en beneficio del manipulador. La urgencia artificial impide a la víctima considerar todas las opciones, consultar a terceros o simplemente escuchar su propia intuición. Para contrarrestar esta táctica, es importante reconocer cuando alguien está intentando manipular el tiempo para influir en tu decisión. Es importante pedir tiempo para pensar, no sucumbir a la presión de actuar inmediatamente y recordar que pocas decisiones requieren realmente una respuesta inmediata. Hay que ser consciente de que la presión del tiempo es una señal de alarma de manipulación y de que esperar a menudo puede revelar información adicional que ayudará a tomar una decisión más informada y equilibrada. Número 5. Inconsistencia e imprevisibilidad. Esta es una táctica de manipulación en la que el manipulador actúa de forma errática e imprevisible, causando confusión e incertidumbre en la víctima. Este comportamiento puede variar desde extremos como ser cariñoso y atento en un momento y frío o despectivo al siguiente sin razón aparente. Esta táctica se utiliza a menudo en las relaciones abusivas, en las que el maltratador alterna amabilidad y crueldad para crear un entorno emocionalmente inestable. La víctima, tratando de entender el comportamiento del manipulador y anhelando aprobación o amor, puede encontrarse atrapada en un ciclo de tratar de complacer al manipulador sin lograr nunca estabilidad o satisfacción. Cuando las acciones de una persona no siguen un patrón lógico o predecible, resulta difícil para los demás adaptarse o responder adecuadamente, lo que puede conducir a un estado de dependencia emocional y psicológica del manipulador, que parece ser la única fuente de solución o alivio. Para hacer frente a la incoherencia y la imprevisibilidad, es importante que la víctima reconozca que
Es importante establecer límites claros y mantener una distancia emocional con el manipulador. Además, buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales puede proporcionar la perspectiva y el apoyo necesarios para hacer frente a esta forma de manipulación y reconstruir la autoestima y la independencia. Número 6. Chantaje emocional. En este caso, el manipulador utiliza las emociones de otra persona para conseguir lo que quiere. Suele hacerlo creando un sentimiento de obligación, miedo, culpa o vergüenza en el objetivo, haciendo que actúe en contra de sus propios intereses o valores para satisfacer las demandas del manipulador. El núcleo del chantaje emocional es el abuso del vínculo emocional entre las partes. El manipulador puede sugerir, directa o indirectamente, que su bienestar, felicidad o amor dependen de la acción de la víctima. Esto crea una situación en la que la víctima se siente responsable del estado emocional del manipulador. Ejemplos comunes de chantaje emocional incluyen frases como si no haces lo que te digo, entonces yo haré lo que tú me digas. El chantaje emocional incluye frases como si realmente me quisieras, harías esto o no puedo creer que me dejes hacer esto sola. Estas afirmaciones no solo imponen una falsa sensación de obligación, sino que también infunden miedo a la pérdida o culpabilidad por no cumplir las expectativas. Para hacer frente al chantaje emocional, es importante reconocer cuándo se está produciendo, establecer y mantener unos límites claros y comunicarse de forma asertiva. Esto incluye expresar sus propias necesidades y sentimientos sin permitir que el miedo, la culpa o la obligación dicten sus acciones. La autoestima y la búsqueda de apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales, también pueden ser fundamentales para soportar la presión y mantener la propia agencia. Número 7. Gaslighting. En este método, el manipulador puede negar vehementemente que ocurrieran ciertos acontecimientos o distorsionar los hechos para contradecir la memoria de la víctima. También puede devaluar los sentimientos de la víctima, tachar sus reacciones de locas o irracionales, o utilizar información privilegiada para desacreditarla. Esta forma de manipulación puede darse en las relaciones personales, en el lugar de trabajo o en contextos más amplios, como la política o los medios de comunicación. Los efectos del gaslighting son profundos y conducen a la ansiedad, la depresión y la pérdida de fe en las propias percepciones y recuerdos. Contrarrestar el gaslighting implica reforzar la fe en uno mismo y en las propias percepciones. Esto puede incluir llevar un registro de los acontecimientos o las conversaciones. Buscar perspectivas externas para validar la realidad y establecer límites firmes con el manipulador. En casos graves, puede ser necesario retirarse de la situación tóxica. Reconocer y nombrar la experiencia también es crucial, ya que empodera a la víctima y reduce el control del manipulador. Número 8. Falsa aprobación social. Se trata de una técnica de manipulación en la que el manipulador finge o exagera el nivel de apoyo, acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede inventar historias, distorsionar los hechos o crear una ilusión de consenso para convencer a la víctima de que una determinada opinión, comportamiento o producto es apropiado. Esta táctica explota la tendencia humana a ajustarse a las normas del grupo y a buscar la aprobación social. Las personas tienden a cambiar sus opiniones, actitudes o comportamientos para ajustarse a lo que perciben como el consenso del grupo, especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando existe una presión social evidente. Simulando una amplia aceptación o apoyo, el manipulador puede hacer creer a la víctima que al seguir un determinado curso de acción se está uniendo a la mayoría y, por tanto, está haciendo lo correcto o aceptable. Esto puede verse, por ejemplo, en el uso de testimonios de clientes satisfechos que no son auténticos o la afirmación de que un producto es el más vendido sin pruebas concretas. En las relaciones personales, un manipulador puede afirmar falsamente que todo el mundo piensa o dice algo con el fin de presionar a la víctima para que esté de acuerdo o se conforme. Es importante buscar pruebas concretas y fiables antes de aceptar afirmaciones de consenso y mantener la confianza en las propias percepciones y juicios, aunque ello signifique ir en contra de la mayoría percibida.
Reconocer y comprender esta táctica de manipulación permite a las personas tomar decisiones más auténticas y dejarse influir menos por la presión de ajustarse a normas sociales ficticias o exageradas. Número 9. Ocultación de información. La ocultación de información es una estrategia de manipulación en la que una parte oculta deliberadamente información importante o relevante a otra con el objetivo de influir en las decisiones o percepciones. Este método de manipulación puede alterar significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima, haciendo que tome decisiones basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de la realidad. Este tipo de manipulación puede darse en diversos contextos, desde las relaciones personales hasta las transacciones comerciales y la política. Por ejemplo, en una relación, uno de los miembros de la pareja puede ocultar información sobre sus finanzas o su pasado. En el lugar de trabajo, un compañero o supervisor puede ocultar detalles críticos sobre un proyecto, lo que merma la capacidad de un empleado para completar tareas de forma eficiente o tomar decisiones con conocimiento de causa en situaciones de venta o negociación. Ocultar información sobre el producto, como defectos o condiciones desfavorables, puede llevar a una elección engañosa por parte del consumidor o de la otra parte de la negociación. En la esfera política, ocultar información relevante al público puede influir en la opinión pública y en los resultados electorales. Es importante comprobar los hechos a partir de múltiples fuentes, hacer preguntas detalladas y buscar la transparencia en todas las interacciones y transacciones. Además, desarrollar una conciencia crítica y no aceptar la información al pie de la letra puede ayudar a identificar cuando se está ocultando información importante, al comprender que ocultar información es una forma de manipulación. Las personas pueden estar más atentas y ser menos susceptibles de dejarse influir por decisiones u opiniones basadas en información incompleta o distorsionada. Reconocer la importancia de una comunicación abierta y honesta es clave para promover unas relaciones más transparentes y justas. Número 10. Apego por miedo. Los manipuladores que utilizan el apego por miedo suelen crear un escenario de hacerlo o morir que hace creer a la víctima que algo terrible sucederá si no cumple. Esto puede ir desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles o la creación de escenarios hipotéticos negativos. El objetivo es hacer que la víctima sienta que no tiene más remedio que obedecer o estar de acuerdo con el manipulador para evitar el resultado temido. Esta técnica puede observarse en muchos contextos, incluidas las relaciones personales, el lugar de trabajo, el marketing e incluso la política. Por ejemplo, una pareja puede utilizar el miedo al abandono para controlar el comportamiento del otro, o un jefe puede insinuar que la seguridad laboral de un empleado depende de que cumpla determinadas exigencias. En publicidad, el apego por miedo puede utilizarse para convencer a los consumidores de que necesitan un producto para evitar algún peligro o vergüenza social. Para defenderse del apego por miedo, es importante reconocer cuando se está utilizando el miedo como herramienta manipuladora. Esto puede implicar cuestionar la realidad de las amenazas presentadas, evaluar objetivamente las propias opciones y buscar consejo o perspectivas alternativas. Mantener la calma y no actuar impulsivamente bajo la influencia del miedo, y reforzar la autoestima y las redes de apoyo para reducir la vulnerabilidad a la manipulación basada en el miedo. Desarrollar una comprensión clara de los propios límites y derechos puede ayudar a la persona a resistir los intentos de manipulación que explotan el miedo. Además, aprender habilidades de afrontamiento y resiliencia puede ayudar a lidiar con el miedo de una manera sana y asertiva, reduciendo la influencia que el manipulador puede tener en las emociones y decisiones de la víctima. Número 11. El juego de la culpa. Esta es una estrategia común de manipulación en la que el manipulador intenta trasladar la responsabilidad de sus propios errores, fracasos o comportamientos a la víctima. Al hacer que la víctima se sienta responsable de problemas o situaciones negativas, el manipulador puede mantener una posición de poder e influencia, lo que debilita la autoestima y la asertividad de la víctima. Por ejemplo, en una relación, un miembro manipulador de la pareja puede culpar al otro de su propio comportamiento celoso o irracional, alegando que es el comportamiento de la víctima el que provoca esta reacción.
En el trabajo, un compañero o supervisor puede culpar a la víctima del fracaso de un proyecto, aunque la responsabilidad sea compartida o total. Reforzar el autoconocimiento y la autoestima ayuda a reconocer y rechazar la culpa injusta. Llevar un registro de los acontecimientos y las conversaciones puede ser útil para rebatir las falsas acusaciones y mantener una perspectiva objetiva. Además, es importante establecer límites claros con el manipulador y ser firme al comunicarle que el intento de desviar la culpa es inaceptable. Buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales también puede proporcionar validación y una perspectiva adicional para ayudar a la víctima a liberarse del ciclo de culpabilidad impuesto por el manipulador. Número 12. El falso elogio. El falso elogio es una técnica de manipulación en la que el manipulador utiliza cumplidos poco sinceros para influir y controlar a la víctima. Este enfoque se utiliza para ganarse la confianza de la víctima. Hacer que baje la guardia o hacer que se sienta en deuda. El falso elogio se utiliza a menudo para ablandar a alguien antes de una petición o para distraerlo. Agendas ocultas. Los manipuladores hábiles utilizan los cumplidos para crear una atmósfera positiva y una falsa sensación de seguridad. Si una persona se siente valorada o elogiada, es más probable que quiera devolver el favor o mantener el sentimiento positivo, haciéndola más susceptible a la influencia. Los cumplidos pueden dirigirse al aspecto de la víctima, su inteligencia, sus habilidades o cualquier otro atributo. Sin embargo, los falsos elogios difieren de los auténticos en su intención, mientras que un cumplido sincero está motivado por el deseo de expresar admiración o aprecio. El manipulador puede no creer lo que dice, pero entiende que las palabras positivas pueden ser una herramienta poderosa para controlar o influir en el comportamiento de alguien. Para protegerse contra los falsos elogios, es importante desarrollar la capacidad de reconocer la sinceridad de los elogios recibidos observando los patrones de comportamiento del elogiador, el contexto en el que se hacen los elogios y la congruencia entre las palabras y las acciones del elogiador. Además, mantener una autoestima sana y no depender de la validación externa permite a la persona aceptar los cumplidos sin dejarse influir indebidamente por ellos. Número 13. Victimización. Se trata de una táctica de manipulación en la que el manipulador se presenta como víctima de circunstancias injustas, de otras personas o de acontecimientos que escapan a su control. Esta estrategia se utiliza para ganar simpatía, evitar la responsabilidad por sus actos y, al presentarse como víctimas, los manipuladores intentan suscitar simpatía e inducir a los demás a hacer concesiones, ofrecer ayuda o cambiar sus expectativas y comportamientos hacia el manipulador. Este tipo de manipulación puede ser especialmente eficaz porque apela al instinto humano natural de ayudar y proteger a los que sufren o están en desventaja. Además, la victimización puede utilizarse para invertir los papeles de agresor y víctima, especialmente después de que el manipulador haya cometido un error o haya hecho daño a alguien. Al presentarse como la verdadera víctima, el manipulador intenta evitar las consecuencias de sus actos. E incluso puede hacer que la verdadera víctima se sienta culpable y se disculpe. Para protegerse contra la manipulación a través de la victimización, es importante mantener un equilibrio entre empatía y objetividad, reconociendo cuando se está siendo manipulado y cuando no. Empatía y objetividad. Es importante reconocer cuando alguien está pasando por un momento realmente difícil, pero también es crucial evaluar críticamente la situación. Especialmente cuando empiezan a surgir patrones de victimización, es útil establecer límites claros y mantener una perspectiva equilibrada sobre las responsabilidades y acciones de cada persona implicada. Número 14. Silencio deliberado. La táctica del silencio se refiere al uso deliberado del silencio o la negativa a comunicarse como medio para ejercer poder, control o castigo. En esta táctica, el manipulador se niega a responder a los intentos de comunicación, ignorando mensajes, llamadas telefónicas o intentos directos de diálogo. Esto puede hacer que la víctima se sienta rechazada, insegura y desesperada por una resolución o explicación. El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione su propio comportamiento, sus sentimientos y su valía.
El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione su comportamiento, sus sentimientos y su valía, llevándola a asumir la culpa del silencio y, a menudo, a hacer concesiones o disculparse. Incluso cuando no es culpable, el silencio puede utilizarse como un arma poderosa porque aprovecha la necesidad humana de comunicación y validación. Sin retroalimentación ni comunicación, la persona que lo recibe puede sentirse devaluada e invisible, lo que puede disminuir significativamente su autoestima y su bienestar emocional. Para hacer frente a las tácticas de silencio, es importante que la víctima reconozca que se trata de una táctica de abuso. Además, establecer límites claros y, si es necesario, reevaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son esenciales para proteger el propio bienestar emocional. Recuerde que practicar la virtud de la justicia es una lección estoica muy importante. Esto incluye tratar a los demás de forma justa y equitativa. Pero también asegurarnos de que no permitimos que los demás abusen de nuestra amabilidad o empatía. Si este video te ha aportado algo nuevo, si te ha hecho pensar o sentir de forma diferente, ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Esto nos ayudará a seguir creciendo y produciendo más contenidos de calidad en beneficio de todos. Si quieres profundizar tu conocimiento, te invito a hacer en el siguiente video, que hemos seleccionado especialmente para ti. Encontrarás más consejos, estrategias y reflexiones que te ayudarán a aplicar los principios estoicos en tu vida diaria. Nos vemos allí, querido estoico.